Hoy, en Panorama Económico, veremos el colapso del sistema de justicia de la República Dominicana y su impacto en el clima de negocios. Los privilegios de Odebrecht y el silencio del gobierno dominicano. La gente sigue atenta y demanda respuesta. Se caen las recaudaciones fiscales. Entérese por qué y qué efecto tendría sobre las inversiones públicas. ¿Cómo va la vida en el norte de la República Dominicana? Compartimos con ustedes nuestro contacto directo con el Cibao. Y París está de luto, pero los mercados siguen su agitado curso. Espera nuestro reporte del consumidor, nuestros análisis y el reportaje a fondo. Esto es Panorama Económico, información para cambiar tu vida. Buenos días a toda la nación que nos mira. Esto es Panorama Económico, información para cambiar tu vida. Hoy es sábado 21 de noviembre. Casi estamos sentados a la mesa comiéndonos el lechón de Nochebuena. Así que vamos a mantenernos firmes para que la familia pueda disfrutar de estas Navidades. Así comienza Panorama Económico. Y el mundo, desde aquí, lo vemos así. Los ingresos del gobierno tuvieron una significativa reducción en octubre vía la Dirección General de Impuestos Internos. De acuerdo a las informaciones, las recaudaciones efectivas realizadas por la DGI, incluyendo los ingresos extraordinarios, descendieron en más de 5.6% con relación a lo estimado para los 10 primeros meses del año. El faltante asciende a 16.181 millones, equivalente al 281.6% del presupuesto institucional del Congreso para el 2015 o al 81% de la asignación del ministro de Defensa. Agrega que la baja inesperada en el precio de ciertos productos básicos, commodities, en el mercado internacional ha afectado la recaudación prevista para el año 2015. ¿Se mantendrá este cuadro negativo? ¿Llega la competencia para Indubeca? Inició sus operaciones la industria cárnica nacional, Incarna, una moderna procesadora de carne de cerdo que empleará directamente a más de 600 dominicanos y a 2.000 de forma indirecta, según sus propietarios. El presidente Danilo Medina estuvo en el acto de inauguración de las instalaciones, que proyecta posicionarse como la más moderna del área del Caribe, revolucionando la producción y consumo de cerdo en la República Dominicana. Sigue encendido el debate por las acusaciones de Franklin Baez Brugal a políticos y empresarios corruptos. Un vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Rafi Paz, dice que las opiniones del empresario representan solo un modo de pensar y no necesariamente las opiniones del CONED. Sin embargo, los latigazos del presidente de la firma Brugal encontraron respaldo en numerosos sectores del país, que condenan los niveles de corrupción en las compras del Estado, especialmente la manipulación de licitaciones para beneficiar a familiares de funcionarios. Se abren nuevas perspectivas en comercio en Cuba. Un grupo de empresarios dominicanos logró pactar acuerdos de negocios con comerciantes cubanos por el orden de 70 millones de pesos, como parte de los nuevos esfuerzos para aumentar el intercambio comercial. Los cubanos recibirán de los dominicanos cosméticos y otros productos de fabricación dominicana. Y en la economía mundial, atención, zonas francas dominicanas. Los 12 países que en octubre pasado incluyeron las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico, TPP,
firmarán el documento el 4 de febrero del 2016 en Nueva Zelanda. Para la aprobación por parte de los respectivos parlamentos se dispondrá de un plazo de 2 años y la decisión fue adoptada en Manila durante una reunión convocada a instancias del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, principal impulsor de un pacto comercial que representa el 40% de la economía mundial. Asistieron los mandatarios de los 12 países miembros del TPP, que son Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Buenas noticias para República Dominicana. El petróleo sigue en picada. El barril del crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, continúa a la baja y esta semana llegó a cotizarse a $38.04, un 0.65% menos que en la jornada anterior y su valor más bajo en casi 7 años. La última vez que el barril usado como referencia por la OPEP se vendió a un nivel similar fue entre el 31 de diciembre de 2008 y el 2 de enero del 2009. Las cotizaciones del crudo Brent, una referencia internacional, y el petróleo intermedio de Texas, referente en las Américas, aunque subieron levemente, están también cerca de sus mínimos en 7 años y cerraron en 43.58 y 40.75 dólares por barril en los mercados de Londres y Nueva York, respectivamente. París está de luto, pero los mercados siguen imperturbables. Los mercados mundiales no han sido afectados por los atentados que dejaron 129 muertos y más de 300 heridos en París la pasada semana. Tanto las bolsas europeas como las asiáticas y americanas cerraron con ganancias, dejando de lado los temores desatados tras la masacre parisina. Estamos frente a una guerra del fundamentalismo religioso o una guerra movida por intereses económicos. No se vaya para que se entere. Para que puedan opinar sobre estas y otras noticias, le invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, y dejen sus comentarios. Encontrar materiales eléctricos de calidad era una verdadera odisea. Ya no. Green Cables tiene el almacén de equipos y materiales eléctricos más grandes del Caribe, homologados por las distribuidoras y la CDEE. Precios especiales para contratistas y distribuidores. Green Cables. Las mejores marcas, mejores precios, mejor servicio. Nuestras oficinas en la Torre Sarasota Center número 39 o contáctenos al teléfono 809-531-2575. Green Cables, lo mejor en todo. El sistema de justicia de la República Dominicana ha colapsado. La situación de esta semana ha planteado una serie de interrogantes que van poniendo de manifiesto la gravedad de la crisis por la que está atravesando todo el sistema judicial de nuestro país. Solo en los años de gobierno de Joaquín Balaguer se pudo presenciar un nivel de crisis como el que estamos viviendo actualmente. Si vemos el Ministerio Público, tenemos fiscales, procuradores y procuradores de corte que no están haciendo su trabajo para proteger la sociedad de los delincuentes y la mayoría de las veces están actuando movidos por intereses políticos partidarios, lo que impide que los procesos en materia de corrupción sean llevados, como se dice, hasta las últimas consecuencias. Pero si nos vamos por el lado de los jueces, tenemos serios cuestionamientos a sus actuaciones. Y esta semana el Procurador General de la República ha llegado al extremo de pedir al Presidente de la República que convoque al Consejo Nacional de la Magistratura
para que se produzca una recomposición de todo el tren judicial de la República Dominicana. Lo que está ocurriendo es sencillamente alarmante. Nosotros tenemos meses planteando de manera pública justamente que la crisis del Poder Judicial tiene que ser abordada de manera seria, de manera frontal por el presidente de la República, como presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, haciendo una convocatoria a todos los sectores para ver cuáles son las medidas que deben adoptarse a fin de que termine esta crisis. No es posible mantener un clima de negocios favorable para la República Dominicana cuando el procurador, que es el jefe del Ministerio Público, dice públicamente que no confía en la otra parte de la justicia que los representa los jueces del Poder Judicial. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, a su vez, se defiende diciendo que él confía en su personal, pero los hechos van demostrando todo lo contrario cada día. Una cantidad de sentencias que han consternado a la sociedad dominicana nos han llevado hasta este punto donde estamos. Y justamente ya de aquí no hay más espacio hacia dónde avanzar. Hemos llegado al punto en que no se puede ni un minuto más continuar con la situación que tiene el Poder Judicial en la República Dominicana. Tenemos, como dije, un Ministerio Público que no cumple su papel porque sencillamente está movido más por intereses políticos partidarios que por administrar una sana justicia. Fiscales y procuradores ineptos o sencillamente negligentes en su mayoría, que dejan de lado la protección efectiva de la sociedad cuando se presentan querellamientos que no tienen el nivel de opinión pública que tienen aquellos casos a los cuales sí ellos le ponen atención porque les interesa, como dice la gente, brillar en los medios de comunicación. Los demás casos, los ministerios públicos sencillamente lo manejan con el criterio de lo simple, del menor esfuerzo, y la gente no está conforme. Entonces, si usted tiene un sistema de justicia donde la víctima y el victimario no está conforme, pues sencillamente algo no anda bien. Del otro lado tenemos la otra pata del sistema de persecución, que es la Policía Nacional. El Estado Dominicano ha estado permanentemente pagando rasos, cabos, tenientes, coroneles, generales, bien equipados, bien armados, con poder, con sueldos, con vehículos. ¿Para qué? Para que esa misma gente se convierta en delincuentes o asociados o cómplices de los delincuentes. Es decir, los escándalos en los que han estado involucrados miembros de la Policía Nacional como parte de la persecución del crimen y de las Fuerzas Armadas, sencillamente nos dicen que el sistema de justicia no sirve. Entonces, si tenemos la policía que no es confiable porque se involucra por igual en los actos delincuenciales, si tenemos un ministerio público que no hace su trabajo porque está más pendiente de proteger intereses políticos partidarios, si tenemos jueces que, como dice el procurador, sencillamente venden sentencia, venden libertades, jueces que no les interesa de ningún modo la protección efectiva de los derechos de los ciudadanos consagrados en la Constitución, entonces todas las patas de la mesa están podridas. Entonces, señor presidente, ¿hasta cuándo usted va a esperar para producir el necesario sacudimiento que necesita el sistema de justicia en la República Dominicana? Y como les decía, ¿cómo se conecta esto con el tema económico y el clima de inversión? Como sencillamente ningún inversionista va a traer su capital a un país donde no haya confianza en el Poder Judicial, porque en el momento en que tenga cualquier dificultad en el orden legal, no va a tener quien proteja sus intereses. Entonces, este es un caso sencillamente urgente y toda la sociedad dominicana debe poner esto como su prioridad, porque no podemos ahora dejar que que los jueces denunciados como corruptos, como vendedores de sentencia, sencillamente se vayan a sus casas, se le haga un juicio disciplinario, sean despedidos de sus cargos y pasado mañana ya no nos acordamos de ello, pero vendrán otros. Recuérdense que hace poco tiempo un juez de San Cristóbal llegó al extremo de denunciar
que nada más y nada menos un miembro de la Suprema Corte de Justicia lo chantajeaba para que él produjera decisiones judiciales que favorecieran a sus relacionados. La Suprema Corte de Justicia sencillamente tapó eso, lo dejó ahí y jamás se ha mencionado. Y el juez sigue ejerciendo en la Suprema Corte. Entonces, en la segunda sala civil del Distrito Nacional se abrió un proceso contra el juez Pedro Reinaldo Vázquez, porque al investigar la cantidad de bienes que tenía, no podía justificarlo. El juez renunció, pero al renunciar, el Consejo del Poder Judicial sencillamente engavetó el expediente, pero no lo procesó penalmente, no le hizo ningún tipo de acusación. Eso dio pie justamente a que otros jueces dijeran, bueno, pero si aquel fue acusado de corrupción o de supuesta corrupción, porque no se le probó nada, y sencillamente se fue para su casa con los millones que la Suprema Corte de Justicia y el procurador dijeron que él tenía en el banco, porque no fuimos nosotros que lo dijimos, fueron ellos que investigaron sus cuentas y encontraron millones de pesos que él no podía justificar, pero nada ocurrió. Entonces, estamos en un mercado de compra y venta de sentencias, eso es lo que parece, y el presidente de la República, como jefe supremo del Estado Dominicano, está en la obligación de tomar el toro por los cuernos y producir una necesaria reforma del sistema judicial de la República Dominicana, pero en este momento no podemos esperar ni un minuto más. Siga con Panorama Económico. Encontrar materiales eléctricos de calidad era una verdadera odisea. Ya no. Green Cables tiene el almacén de equipos y materiales eléctricos más grandes del Caribe, homologados por las distribuidoras y la CDEE. Precios especiales para contratistas y distribuidores. Green Cables. Las mejores marcas, mejores precios, mejor servicio. Nuestras oficinas en la Torre Sarasota Center número 39 o contáctenos al teléfono 809-531-2575. Green Cables, lo mejor en todo. Ahora nos vamos a la región del Cibao. Tenemos, como siempre, al economista Radamés García, con quien pasaremos revista a todo el acontecer económico nacional e internacional, pero sobre todo, qué ocurre en la región del Cibao, qué es lo que está pasando, cómo se manejan los negocios, qué es lo que se ve desde allá, porque desde la capital usted siempre ve la cosa de manera diferente, pero desde el Cibao, incluyendo los temas internacionales, la situación de París, la situación del terrorismo, la situación de los mercados, usted tiene que verlo de manera diferente, porque los santiagueros, sobre todo, tienen el criterio de que Santiago es Santiago. Y al parecer lo es, porque cada vez que tenemos el privilegio de establecer contacto con la región del Cibao, teniendo a Santiago como centro, tenemos una cantidad de buenas informaciones, análisis importantes, con la compañía siempre grata de Radamés García, que como ustedes saben es catedrático universitario, es director del Cursa Santiago y un economista brillante que por más de 30 años ha estado opinando en el ámbito económico y en el ámbito político en la República Dominicana. Una persona que ha estado colocada en los medios de comunicación. Si tenemos listo el contacto con Santiago, podemos conectar en este momento con Radamés García. Buenos días, Radamés. Buenos días, Fran, y a los amigos y amigas televidentes. Estamos casi en Nochebuena, Radamés. Bueno, sí, se siente ya un poco el frío, ¿no? ¿Cómo están los pollos en la región del Cibao? ¿Tendremos pollo esta Navidad? Porque siempre esa es una preocupación. Bueno, esta es la principal zona avícola del país. Santiago, la provincia de Espaillá y La Vega son las tres provincias avícolas del país.
Bien, Radamés, hablemos entonces de las preocupaciones del sector privado, sobre todo del CONET y de muchos sectores del país que han estado por mucho tiempo preocupados por lo que es el DERESCAFTA, la situación, el balance comercial que deja esto. Tú tienes muchos años trabajando este tema, fuiste de los primeros en la República Dominicana que cuando comenzó a discutirse el DERESCAFTA, hiciste muchas advertencias y muchas de ellas las estamos viendo hoy que se han cumplido exactamente como tú lo planteaste. Bueno, como recordará Fran, a mí me tocó entregar el documento en el Hotel Jaragua en enero del 2004, es decir, hace ya casi 12 años, ¿no? Donde advertíamos sobre las consecuencias y el impacto que podría tener en la economía dominicana el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica, mejor conocido como el DERESCAFTA. Pero bueno, como sabemos, ese tratado se firmó el 4 de agosto del 2004, pero se empezó a implementar el 1 de marzo del 2007. De manera que del 2007 al 1 de marzo del 2015 estamos hablando de 8 años. En ese periodo, pues ya podemos hacer una evaluación bastante objetiva de cuál ha sido el impacto en la economía dominicana. ¿Positivo o negativo? Bueno, hace unos días, precisamente el pasado presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Lisandro Macarrulla, nos recordaba lo negativo que ha sido para el país el DERESCAFTA. ¿Por qué? Porque si tú revisas la estadística del intercambio comercial, la balanza comercial, es decir, la balanza de bienes entre la República Dominicana y Estados Unidos, el déficit comercial se empieza a incrementar notablemente a partir del 2007. Antes del 2007 había un déficit en la balanza comercial, pero no era significativo. A partir del 2007, el déficit ya era 1.877 millones de dólares, el déficit. En el 2008, 2.645. Y así, ya en el 2011 fue 3.191 el déficit. Parece que y va a seguir bueno, aumentando. El año pasado, sí, exacto, y el año pasado el déficit fue de 3.402 millones de dólares, es decir, las exportaciones de bienes a Estados Unidos fueron de 3.402 y las importaciones desde Estados Unidos de bienes fueron de 7.922 millones. Para que la gente de manera que para que la gente entienda de qué estamos hablando, significa que la República Dominicana está exportando, vendiendo a Estados Unidos, menos de lo que le compra. Entonces, eso da una balanza comercial deficitaria. Si yo vendo 10 y tengo que importar 15, pues tengo una balanza deficitaria de 5. Y eso es lo que está ocurriendo después que se firmó el DERESCAFTA, que era una realidad, como tú dices, desde antes, pero que se ha ido agravando después de ese acuerdo. Bueno, se negoció mal, porque recuerda que primero Estados Unidos negoció el CAFTA. El DR, que quiere decir Dominican Republic en inglés, se le agregó luego de que Estados Unidos había negociado ya anteriormente el CAFTA con los 5 países de Centroamérica. Así es. De hecho, nosotros lo que hicimos fue lo que los americanos llaman, nos anexamos a ese tratado, una especie de docking, como ellos dicen, ¿no? Nos anexamos al Tratado de Libre Comercio que ya habían firmado Centroamérica y Estados Unidos. De manera que no negociamos en bloque con Centroamérica, sino negociamos bilateralmente con Estados Unidos, un acuerdo que ya previamente Estados Unidos lo había concertado con los 5 países de Centroamérica. Y como llegamos tarde... El país que más se ha beneficiado de Centroamérica es Costa Rica. ¿Por qué? Porque Costa Rica ha sido un país que tiene ventajas competitivas. Es decir, Costa Rica tenía una economía que estaba mejor preparada para ese tratado de libre comercio. Porque tiene mejor educación, para empezar por ahí. Claro, la calidad de la educación, tiene la energía eléctrica ya es
prácticamente hidroeléctrica, ¿no? Sí, energía barata. Energía más barata, también las tasas de interés, la fluidez institucional, es decir, hay una serie de factores, pero aquí tenemos un problema en el sector agropecuario, como sabemos. Bajo nivel tecnológico y productivo, deficiente financiamiento, problemas de transporte, de logística, de lo que los exportadores llaman la cadena de frío, tenemos algunas dificultades, y también las malas prácticas agrícolas. Hemos visto cómo hemos sido objeto de vedas, de prohibiciones, producto de las limitaciones, es decir, las prohibiciones fitosanitarias, ¿no? Así es. Radamés, por otro lado, hay una preocupación seria, y la hemos comentado, respecto a las plantas de Punta Catalina, y es esencialmente porque ha circulado la información de que los bancos que habían aprobado préstamos para la construcción de estas plantas ya no lo están desembolsando en lo inmediato, producto de la situación legal en que se encuentra Odebrecht, que tiene a su presidente preso allá en Brasil. Bueno, efectivamente, eso no deja de ser un problema. Como sabemos, las plantas de carbón son plantas que no son financiadas por ciertos organismos multilaterales. Por ejemplo, el Banco Mundial, como tú sabes, Fran, no financia las plantas de carbón. En el mundo desarrollado, la tendencia es eliminar las plantas de carbón. Ya en Estados Unidos te tomaron directiva en esa dirección, ¿no? Y también en Europa. De manera que hay una tendencia a que los organismos de financiamiento multilateral no den crédito a plantas de carbón por el impacto ambiental en términos negativos que tienen, ¿no? De manera que, además de ese problema, ahora se ha agregado un elemento coyuntural. Pero muy complicado. Y es el hecho de que en Brasil, pues la Odebrecht está en una litis judicial, y eso ha provocado que el Banco de Brasil, ¿no? Sí, el Bandes de Brasil, que había otorgado un financiamiento, no esté desembolsando. Igual un banco europeo, ¿no? Italiano, sí. Italiano. De manera que estamos en una situación muy difícil, y entonces las plantas a carbón se están construyendo con fondos internos, ¿no? Eso es lo que ha ocurrido. Tú mejor que yo sabes de dónde proviene, porque tú estás muy vinculado a ese sector. Sí, eso es lo que ha ocurrido, que producto de la falta de desembolso, el gobierno ha tenido que recurrir a sus ahorros internos, a los recursos del presupuesto, para destinarlo a la construcción o a la continuación de la construcción de estas plantas, justamente para que no se paralice, porque el flujo de caja de las empresas distribuidoras ha estado siendo utilizado de manera constante desde que se inició la construcción de estas plantas para ir supliendo esta construcción. Digamos que cada día 24 o 25 los generadores de electricidad recibían sus pagos de parte de la CDE, que recogía todo el dinero de las distribuidoras, pero ahora resulta que no, que la CDE lo que hace es recoger todo el dinero que ingresa a las distribuidoras y dedicarlo a la construcción de las plantas, porque ese es un proyecto prioritario del presidente Danilo Medina. Entonces, esa deuda que se fue acumulando con los generadores ha sido saldada, si se puede llamar así, mediante un préstamo que la CDE o el gobierno dominicano ha hecho con el Banco de Reservas para ceder ese crédito al Banco de Reserva y que maneje la transacción con el sector privado. Pero eso crea una presión sobre los ingresos del Estado y crea una presión sobre las finanzas públicas. Sí, efectivamente. Es una situación muy difícil. Además que esas plantas, según las informaciones que tenemos, el gobierno norteamericano también no ve con simpatía la construcción de esa planta, porque ellos entienden que puede contaminar no solo el área donde se está construyendo, sino los vientos, puede afectar, puede tener efecto contaminante en parte de la región. Sí, pero el caso del gobierno americano lo que está es protegiendo los intereses privados. Tú sabes que esa es su tónica. Ellos están en desacuerdo con las plantas porque
no es una planta construida por el sector privado. Si hubiera sido una planta del sector privado, ellos la aplauden, pero como es del Estado, el gobierno central, ellos le van a buscar todos los periquitos, por eso nunca se involucraron y no hubo apoyo de ningún banco ni ningún organismo de Estados Unidos, porque ellos sencillamente no están de acuerdo con esas plantas. Nosotros, si le preguntáramos a la gente mayoritariamente si está de acuerdo con la construcción de esa planta, pues ciertamente la gente está de acuerdo, porque va a venir, entre comillas, a posibilitar que tengamos energía más barata. Pero ese es un tema que lo vamos a ver con detalles en otros próximos programas y ciertamente el Estado Dominicano resolverá un problema con las plantas de Punta Catalina o agregará un déficit a las cuentas corrientes del sector eléctrico, porque sabemos que estas plantas se están construyendo con dinero prestado. Así es. Yo creo que ha sido un tema muy polémico, además de todas las implicaciones que sostuvo en una licitación muy cuestionada, poco transparente, en fin. Pero vamos a ver, ojalá, porque el argumento principal es que esa planta va a permitir al Estado tener mayor capacidad de negociación con los generadores privados, ¿no? Muy bien. Muy bien, Radamés, gracias por este contacto. Que la generación eléctrica nunca debió estar exclusivamente en manos privadas. Bien, el sector privado debe tener un papel importante, pero el Estado también debió tener un papel en la generación eléctrica. Muy bien, Radamés, muchas gracias. Estaremos profundizando sobre estos elementos de las plantas a carbón, sobre todo el aspecto financiero, en los próximos programas. Así que, Radamés, de nuevo las gracias por este contacto desde la región de Cibao. Encontrar materiales eléctricos de calidad era una verdadera odisea. Ya no. Green Cables tiene el almacén de equipos y materiales eléctricos más grandes del Caribe, homologados por las distribuidoras y la CDEE. Precios especiales para contratistas y distribuidores. Green Cables. Las mejores marcas, mejores precios, mejor servicio. Nuestras oficinas en la Torre Sarasota Center, número 39. O contáctenos al teléfono 809-531-2575. Green Cables, lo mejor en todo. ¿Cómo superar la pobreza? La República Dominicana necesita hacer una reingeniería de su sistema productivo para poder alcanzar el desarrollo o superar la pobreza en un corto plazo. No podemos seguir con un sistema productivo que no pueda alcanzar esos objetivos en un corto plazo. Para nosotros lograr que la gente tenga mejores condiciones de vida, debemos crecer a un ritmo anual de más o menos el 10%. Ritmo de crecimiento que es el que ha estado experimentando China en los últimos años. Y todavía, aún convirtiéndose en la segunda economía del mundo, China tiene unos niveles de pobreza todavía bastante pronunciados. Si la República Dominicana quiere superar las condiciones actuales, necesariamente tiene que producir un reordenamiento de su aparato productivo. Por ejemplo, no es posible que se piense en el desarrollo nacional si los fundamentos de la economía siguen siendo la producción agropecuaria en pequeños nichos de producción. Es decir, si usted tiene pequeñas plantaciones, pequeños productores que producen en 100, 200, 300 tareas, que producen chinola, batata, yuca para el consumo, eso va a ser siempre una economía de subsistencia. Usted no va a tener un país en la ruta de alcanzar la superación de la pobreza. Los países que han logrado superar la pobreza son aquellos que han emprendido de manera seria, de manera constante, un proceso de industrialización tecnológica e industrialización agraria. Como la República Dominicana no cuenta con esos recursos tecnológicos que le permitieran emprender un proceso de industrialización, bien pudiera iniciar un proceso de industrialización agraria. ¿Cómo es esto? Miren el ejemplo.
De cada taza de café que se vende en el mercado mundial, digamos a $1, al productor de café dominicano o de cualquier parte de América Latina, que su especialidad es vender materia prima, productos agropecuarios, a ese productor solamente le tocan 5 centavos de dólar. Es decir, de cada $1, al productor le tocan 5 centavos. El resto se lo lleva el comercio que distribuye el café en un local comercial, al comercializador, al procesador del café. Igual pasa con el chocolate. La República Dominicana produce uno de los mejores chocolates del mundo. En este momento, si usted preguntara cuál es el mejor chocolate que se distribuye a nivel industrial, gourmet, se va a tener como referencia el chocolate belga y el suizo. Pero, ¿qué ocurre? Que el chocolate belga y el suizo lo hacen nada más y nada menos que con cacao producido en la República Dominicana y en otros países de América Latina. Pero la República Dominicana no ha sido capaz de desarrollar una industria del chocolate que sea orgullo para la República Dominicana. No ha podido producir un producto desde el cacao que pueda ser colocado en los mercados internacionales y que la gente diga, tenga como referente que ese producto, ese chocolate es hecho con cacao dominicano. El otro aspecto del proceso de industrialización para alcanzar el desarrollo tiene que ver con identificar cuáles son las potencialidades de producción que tiene la República Dominicana. La gente dice comúnmente, a modo de burla o de autoburla, que la República Dominicana importa hasta palillo. Y es cierto. ¿Por qué? Porque los gobiernos, el Estado dominicano y el sector privado, con parte de su responsabilidad, no se preocupa por identificar en cuáles áreas nosotros podemos desarrollar industria que son las que sí van a dar el empuje que se necesita para salir de la pobreza. Nadie sale de la pobreza exportando yuca, batata, guineo, mango. Eso es economía de subsistencia. Nadie sale de la pobreza tendiendo cama, entreteniendo turistas en un hotel, ni sirviendo en un bar. Eso no es camino para salir de la pobreza. Los países que han salido de la pobreza, y tenemos el ejemplo de Singapur, que hace 50 años era una economía aldeana y hoy Singapur es una de las principales economías del mundo con un ingreso per cápita elevadísimo. ¿Por qué? Porque Singapur tomó el camino de la industrialización. La presidenta ejecutiva de la Asociación de Industria, Circe Almanzar, ha estado conteste con este planteamiento de que el país tiene que emprender el camino de la industrialización, porque de otro modo seguiremos sembrando yuca y batata y nos pasaremos la vida en ese modo. Usted se sorprendería si yo le digo que desde 1994 en la República Dominicana no se ha producido movilidad social. ¿Qué significa? Que el que vivía mal en 1994 hoy sigue viviendo igual. Solamente ha tenido movilidad social el 1% de la población. ¿Y cuál ha sido la base para esa movilidad social? Entérese: narcotráfico, crimen organizado y la corrupción en el tren gubernamental. Es decir, las personas que desde 1994 a esta fecha han logrado salir del estado económico en que estaban, lo han hecho básicamente vía esas 3 actividades criminales. Pero por la vía normal del desarrollo de la producción, la gente no ha logrado esa movilidad social que todo el mundo aspira. Cuando usted se gradúa de la universidad y anda a pie, por supuesto, usted aspira a que después que consiga un trabajo en un corto plazo, poder sacar un carrito, después poder sacar un apartamentito y cambiar sus condiciones de vida. A eso se llama movilidad social. Pero en la República Dominicana eso no existe. ¿Y por qué no existe? Justamente porque hemos estado aplicando una visión de desarrollo que no se compadece con lo que debe ser una visión de desarrollo para superar la pobreza. Hemos tenido gobernantes
que no tienen visión, carentes de visión de lo que es real desarrollo. Ni la tuvo Leonel, ni la tuvo Danilo, ni la tuvo Hipólito, y ni qué hablar de los anteriores gobernantes, porque creen que poner una computadora vieja sin luz en una escuela es hablar de camino hacia el desarrollo. Siga con Panorama Económico, información para cambiar tu vida. Les esperamos después de esta pausa. Encontrar materiales eléctricos de calidad era una verdadera odisea. Ya no. Green Cables tiene el almacén de equipos y materiales eléctricos más grandes del Caribe, homologados por las distribuidoras y la CDEE. Precios especiales para contratistas y distribuidores. Green Cables. Las mejores marcas, mejores precios, mejor servicio. Nuestras oficinas en la Torre Sarasota Center, número 39. O contáctenos al teléfono 809-531-2575. Green Cables, lo mejor en todo. París fue sacudido por un atentado terrorista en el que murieron más de 129 personas y más de 359 heridos. El mundo ha quedado conmocionado con esta tragedia, que es el resultado de una serie de cadenas intolerantes que han sacudido al mundo en los últimos tiempos y que tienen su origen fundamentalmente no en lo que la gente cree que es el fundamentalismo religioso. Esta tragedia, de manera errada, se le ha estado atribuyendo a que hay diferencias religiosas entre los árabes y los habitantes de Occidente. Nada más falso. El origen de este conflicto es justamente el que los árabes, hace muchos años, fueron despojados de sus tierras y de sus riquezas por las grandes potencias internacionales, digamos Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia y otros países. A los árabes se les prometió de manera constante de que tendrían un país para los árabes, y eso no ha ocurrido. En vez de recibir ese país que debieron merecer porque se trataba de sus tierras, los árabes lo que han recibido es la invasión, la agresión de potencias internacionales que han querido y se han apoderado de sus recursos naturales, sobre todo de su petróleo. En esa zona del mundo está una tercera parte de la reserva petrolera mundial, y esos países no están luchando, los árabes no están luchando porque usted tenga o no diferencias religiosas con ellos. Aquí no estamos hablando de que los árabes están en contra de que usted a su Dios le llame Dios o Jesucristo y que ellos le llamen Alá. Estamos hablando de que si usted vive en un barrio y de repente se aparece un extranjero y quiere ocuparle su tierra, quiere ocuparle su casa, quiere llevarse sus riquezas, usted va a reaccionar. Y si ese extranjero le promete a usted que en un tiempo corto va a tener la debida compensación y después lo engaña, pues sencillamente viene una reacción natural. Entonces no se trata de fundamentalismo religioso. Ciertamente los árabes tienen muchos grupos que practican el terrorismo para imponer lo que se llama su voluntad firme de recuperar lo que se le ha sido arrebatado. Los actos terroristas de París no pueden ser justificados de ningún modo. ¿Por qué? Porque quienes murieron en estos ataques son personas inocentes, gente que estaba en un concierto, gente que estaba paseando, gente, muchas de ellas, y yo creo que mayoritariamente, que si hubieran sido consultadas, no hubieran estado de acuerdo con que Francia y otras potencias destruyeran los territorios árabes y se apoderaran de las riquezas de sus habitantes. Muchas de esa gente quizás en algún momento incluso en manifestaciones, en protestas contra la intervención de esas potencias en esos territorios. Pero mire cómo esa misma gente termina víctima de esa violencia terrorista, de gente que desesperada, con un fanatismo producto
de la situación a que ha sido llevada, se inmola, se cubre de bombas y se hace estallar en medio de un estadio, en medio de un concierto, en medio de una plaza. Hay que estar muy desesperado, hay que tener una gran convicción, hay que estar muy loco, hay que estar muy fanatizado para usted forrarse de bomba y hacerse estallar, para usted inmolarse de este modo. Entonces, a la hora de nosotros juzgar el comportamiento de los árabes respecto a estos actos terroristas que el Occidente condena, debemos colocarnos también en la postura de aquellos que han sido privados de sus territorios, de sus riquezas y que han sido tomados por esas potencias que lo único que les interesa es el petróleo y las riquezas naturales que hay en esos territorios. En el caso de Siria, por ejemplo, usted ve a Rusia empeñada en mantener al presidente Bashar en el poder, mientras Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, Bélgica y toda la Unión Europea, todos los países miembros de la OTAN, se han empeñado en una guerra fratricida contra el presidente Bashar para expulsarlo del poder. Pero Rusia quiere mantener en el poder a Bashar porque le es simpático, porque es ruso, porque le cae bien. No, porque Rusia está defendiendo sus intereses económicos en la región. Rusia está interesada en integrar un gasoducto pasando por los territorios sirios y mantiene enormes comercios con Siria, vendiéndole sobre todo armamentos rusos. Entonces Rusia va a defender con todo su poderío a Siria, pero no es porque le importe un carajo los sirios, lo sigue defendiendo por los intereses económicos que están envueltos. Por el otro lado, Estados Unidos y sus aliados quieren expulsarlo del poder porque expulsándolo del poder pueden ocupar esos territorios e implantar sus intereses económicos en esa región. Por eso Estados Unidos, en principio, y las otras potencias apoyaron al Estado Islámico, a lo que hoy se llama el Estado Islámico, convertido, según ellos, ahora en grupo terrorista causante de tantas muertes en varias partes del mundo. Pero ¿quién los armó? ¿Quién entregó el armamento que utilizan ese grupo? ¿Cuáles potencias dijeron que había que armarlo? Hasta hace poco, el presidente de Estados Unidos autorizó entregar armamento a la oposición de Siria para que derrocaran al presidente Bashar. Pero resulta que ese mismo armamento ha ido a parar a este grupo que ahora Estados Unidos y las demás potencias dicen que es un grupo terrorista. ¿Pero quién lo armó? Ustedes lo armaron. Resulta que ya se ha escapado de su control y no tienen otro modo de controlarlo. Entonces, aquí en América Latina, no nos llamemos a engaño. Sencillamente miremos las cosas desde el punto de vista de los intereses económicos que tienen una y otra partes, para que veamos sencillamente de que nuestras diferencias con los árabes y de ellos con nosotros no radica en que nosotros amemos a Jesucristo, no lo amemos, o amemos a Alá o a no, de que sigamos el Corán o no. Radica en que ellos han sido despojados de sus riquezas y que a cambio de sus riquezas lo que le dan hoy es bomba, bomba y bomba. Siga con Panorama Económico después de esta pausa. Encontrar materiales eléctricos de calidad era una verdadera odisea. Ya no. Green Cables tiene el almacén de equipos y materiales eléctricos más grandes del Caribe, homologados por las distribuidoras y la CDEE. Precios especiales para contratistas y distribuidores. Green Cables. Las mejores marcas, mejores precios, mejor servicio. Nuestras oficinas en la Torre Sarasota Center, número 39. O contáctenos al teléfono 809-531-2575. Green Cables, lo mejor en todo. Vamos a despedir Panorama Económico repitiendo el reportaje a fondo que hicimos sobre Odebrecht y sus privilegios en la República Dominicana. Con este trabajo nos despedimos en Panorama Económico.
La empresa Odebrecht, principal emporio brasileño del área de la construcción, es además la empresa de construcción más grande de América Latina que opera en República Dominicana desde el año 2002. Empresa que goza en nuestro país de múltiples beneficios, entre los más resaltables el de las exoneraciones, llegando a ostentar un total de más de 24 millones de dólares en la importación de artículos, maquinarias y materiales para supuestas ejecución de obras públicas. Hoy, más de 10 años después, la empresa gigante de la construcción ha sido la responsable y afortunada en conseguir y levantar múltiples obras de infraestructura fundamentales para el desarrollo del país, entre ellas el llamado Corredor Duarte, el acueducto de la línea noroeste, el acueducto de Samaná, el de Hermanas Mirabal, las carreteras de Casabito Constanza, el río Jarabacoa y Piedra Blanca, cruce de Ocoa, así como el corredor vial del este, las hidroeléctricas de Pinalito y Palomino, entre otras. La lista es larga, al igual que largas son las exoneraciones y beneficios de los que Odebrecht se ha servido con la cuchara grande. Según lo indica un informe de la organización internacional OTFANS titulado Privilegios que niegan derechos, desigualdad extrema y secuestro de la democracia en América Latina y el Caribe, las exoneraciones conseguidas a empresas y gobiernos en los países de Latinoamérica son tal que reflejan la pobreza y atraso en el desarrollo de los pueblos. República Dominicana no queda fuera de este informe. El volumen de exoneraciones que reciben anualmente las empresas del país vinculadas a zonas de libre comercio y fronteriza y a los sectores turísticos e industriales podría aumentar un 70% el presupuesto en salud, multiplicar por 3 el de agua potable y alcantarillado o por 20% el de viviendas. Se estima que estos sectores reciben exenciones de impuestos para inversiones por más de 720 millones de dólares anuales. El informe quiere poner en contexto todo lo que podría el Estado realizar en el dinero que se deja de percibir con las exoneraciones. Y es justo el tema que planteamos. ¿Sabemos exactamente cuánto dinero ha costado en exoneraciones al Estado dominicano los contratos firmados con la constructora Odebrecht? ¿O qué cantidad de dinero hemos dejado de percibir a través de las exoneraciones? Según informaciones obtenidas a través de la Dirección General de Aduanas, en una solicitud de información realizada por Panorama Económico, se establece que el consorcio Odebrecht, desde enero del 2009 hasta agosto del 2015, ha importado un total de 1.654 materiales y maquinarias introducidos en el país, exentos de pago de impuestos y arancel, con un valor total de $24.321.988. Pero, ¿quién es que ciertamente supervisa las exoneraciones de este tipo? Panorama Económico intentó infructuosamente obtener una versión de la oficina de Odebrecht en República Dominicana, pero sus ejecutivos nunca concedieron entrevista ni enviaron explicación por escrito. Se recuerda igualmente el contrato que suscribió la empresa Odebrecht en el 2013 al iniciar las operaciones para la construcción del Boulevard Turístico del Este y el área del aeropuerto de Punta Cana. Este modelo de contrato firmado en el 2002 es solo uno de las docenas que ha obtenido el consorcio en los 14 años que tiene la empresa brasileña operando en República Dominicana. Este contrato, por ejemplo, pondera en las páginas número 11 los términos de las exoneraciones de las cuales gozaría la empresa proveedora del servicio. Citamos el artículo 10 de Exoneraciones e Impuesto, que en su acápite 1 se refiere a que las empresas integrantes del mismo, así como empleados extranjeros que lleguen a la República Dominicana exclusivamente a ejecutar trabajos del contrato, estarán exonerados del pago de todo impuesto, contribución, tasa, arancel, impuesto de importación de materiales, maquinarias y repuestos y otros bienes que se requieran para la ejecución de la obra. Perfectamente los contratos reflejan exoneraciones ligadas a los materiales para la construcción de las obras contratadas. Sin embargo, en los reportes que presenta la Dirección de Aduanas se observan exoneraciones a artículos que bien no están ligados de manera directa con las obras. Tal es el ejemplo de artículos de cocina, neveras, estufas, vasos, entre otros enseres.
Artículos que increíblemente tienen costos inferiores a los 100 pesos. Hablamos de tornillos, tuercas, tuberías menores que llegan a costar incluso la irrisoria suma de 20 pesos. Entraron exonerados a Odebrecht. Entre los artículos exonerados encontramos también materiales para la construcción y ejecución de obras. Sin embargo, también aparecen artículos que ciertamente son difíciles de asociar a estas acciones, entre ellos armarios, cuadros, camas usadas, estufas, artículos para la decoración del hogar, entre otros. Recordamos que esta empresa ha sido objeto de escándalos internacionales. Marcelo Odebrecht, presidente de la empresa Odebrecht, y Octavio Acevedo, de Andrade Gutiérrez, fueron detenidos en Brasil, acusados de fraude en licitaciones y formación de carteles en el marco de una investigación por casos de corrupción en la estatal Petrobras, que durante la última década se sustrajeron ilegalmente de unos 2.000 millones de dólares, según las acusaciones judiciales en Brasil. De acuerdo con la policía brasileña, las firmas obtenían contratos amañados con Petrobras, inflaban los valores y las diferencias eran repartidas entre directores de la estatal y partidos políticos que amparaban las corruptelas. ¿Qué dice el gobierno dominicano sobre estos privilegios, al parecer ilegales, que se está otorgando a Odebrecht en República Dominicana? Panorama Económico continuará hurgando para revelar todo.